De la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, y hoy vamos a tratar un tema importante, el cual es la anatomía de la fosa craneal anterior. Estamos revisando, continuando con las revisiones del libro del Dr. Rotten. Este es el capítulo 6, donde vamos a tratar tanto la fosa craneal anterior como la fosa craneal media. Sin embargo, este capítulo pues lo dividí primero para tratar la fosa craneal anterior del día de hoy, y la próxima sesión que nos veamos vamos a hablar de la fosa media, digamos, para tratarlos en detalles y no saturarnos también de la información. Entonces, el doctor Rotten nos habla de la fosa craneal, de las fosas craneales anterior y media, y las divide en dos. Las divide en una superficie, es una superficie endocraneal y una superficie exocraneal. Vamos a ver a lo largo de la exposición que no solamente vamos a hablar de toda la parte que queda dentro del cerebro y que queda de la parte endocraneal, sino también todo lo que involucra los músculos de la cara, que también están tratados en este capítulo, que están en relación con la fosa craneal anterior, el hueso, las relaciones óseas y las cavidades paranasales, que están en íntima relación con todas las estructuras que se encuentran en estas dos fosas. Entonces, esta primera imagen que nos muestra el libro del Dr. Rotten es una imagen en la vista endocraneal desde la parte superior, donde vamos a delimitar qué es la fosa craneal anterior y qué es la fosa craneal media. Entonces, la parte anterior de la base del cráneo está separada de la fosa media por la cresta esfenoidal y el surco quiasmático. La base craneal media está separada desde la base craneal posterior por el dorso de la silla turca y las crestas petrosas, las cuales se dirigen desde su porción medial hacia lateral y tienen un recorrido oblicuo. La superficie superior de la base craneal anterior está formada por el hueso frontal, que cubre la órbita, el hueso etmoides, el cual se encuentra en la línea media y es el que se interpone entre los huesos frontales y donde se ubica la placa cribiforme, y el ala menor del esfenoides y la parte anterior del cuerpo del esfenoides, que forma la parte posterior del piso de la fosa anterior. Entonces, la fosa craneal anterior, en pocas palabras, está delimitada desde la parte posterior del hueso frontal hasta el borde de las alas menores del esfenoides y del cuerpo del esfenoides. La superficie superior del piso de la base de la fosa craneal media está formada por el ala mayor del esfenoides y los 2/3 posteriores del cuerpo del esfenoides en su aspecto más anterior y medial. La parte posterior de esa fosa craneal media, la cual vamos a tratar con mucho más detalle en la próxima sesión, está formada por el hueso temporal en su porción petrosa, en la parte medial por el hueso occipital y en la parte lateral por la parte escamosa del hueso temporal. La placa cribiforme, la silla turca y el clivus se encuentran en la parte medial de la base del cráneo. Entonces el doctor Rotten nos habla de dos compartimentos, un compartimento medial y un compartimento lateral. El compartimento lateral de la base del cráneo se encuentra por encima de las órbitas, y debajo de esa fosa craneal anterior va a estar la fosa pterigopalatina, de la cual más adelante vamos a hablar, y en la fosa craneal media, debajo de ella, vamos a encontrar las fosas infratemporal y la parte subtemporal. En esta vista inferior, ya es una vista de la superficie exocraneal. Aquí en esta vista no tenemos muy bien delimitado en tres compartimentos
esta superficie como en la superficie endocraneal. Entonces aquí vamos a ver que esta vista se compone del maxilar en su parte anterior, el hueso cigomático, que se está uniendo al hueso maxilar, y por encima vamos a ver que se une con el hueso frontal, el hueso palatino, el esfenoides, el hueso temporal, en su porción escamosa, y el hueso occipital en su parte posterior. Y en medial vamos a ver que se encuentra el vómero. Lo que es el maxilar, las órbitas y la cavidad nasal se encuentran por debajo de la fosa anterior. Por eso estas tres estructuras las vamos a detallar. Vamos a hablar mucho, digamos, de los senos paranasales, y vamos a hablar también cuál es la relación del seno maxilar con la órbita y de la órbita en sí también, porque esto hace parte de la fosa craneal anterior y sus relaciones. La parte anterior del paladar duro está formado por el maxilar y la parte posterior está formada por el hueso palatino. La parte anterior del arco cigomático, aquí lo vemos que se está uniendo con el maxilar, está formada por el cigoma y su parte posterior, la rama cigomática, está formada por el hueso frontal, por el hueso temporal. La fosa mandibular se encuentra en la superficie inferior de la escama del temporal y la fosa mandibular vemos que se encuentra debajo y es un límite de la parte posterior de la fosa media. Y el vómer lo vemos acá, en la línea media, que se está uniendo a la parte inferior del cuerpo del esfenoides y forma parte posterior del tabique nasal. Esta es una vista frontal de estas relaciones óseas. Entonces vemos el borde orbitario, que está formado por el hueso frontal, su parte superior, el hueso cigomático, del que hemos visto ya en su cara inferior, y el esfenoides, y el hueso maxilar en su porción medial. Entonces, ya adentrándonos, el techo de la órbita está formado por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides. La pared lateral de la órbita está formada en su gran parte, como lo vemos acá, por el ala mayor del hueso esfenoides y en su parte lateral por el hueso cigomático. El piso de la órbita está formado por el hueso maxilar, excepto una pequeña parte del piso de la órbita, pero el cual no vemos acá, está posterior y está formado por el hueso palatino, pero es una pequeña parte. Probablemente más adelante vamos a ver en una vista inferior, en una vista posterior que vamos a mostrar. Y la pared medial de la órbita está formado por el hueso maxilar, que se unen para formar y para ser parte también del hueso nasal, el cual se está interponiendo por encima de la abertura nasal anterior entre los maxilares. La cavidad nasal se encuentra entre los huesos etmoides arriba, los huesos maxilares, los huesos palatinos en la parte de atrás y el proceso pterigoideo. Ahorita hablamos del proceso pterigoideo. El proceso pterigoideo hace parte del hueso esfenoides. El tabique nasal está formado por la placa etmoidal perpendicular, que nos están mostrando, y en su parte posterior por el vómer, que ya habíamos visto en la cara inferior, que se está uniendo a la parte perpendicular del hueso palatino y forma parte de la superficie posterior de la cavidad nasal. Aquí nos está mostrando también el cornete inferior, que es un hueso que está separado y hace parte del hueso maxilar. Los cornetes medios, vamos a verlo más adelante, y el cornete superior son apéndices del hueso etmoides. Entonces, el superior e inferior, los cornetes, el superior y medio van a estar dependientes del hueso etmoides y el inferior del hueso maxilar.
Vemos también acá que nos muestran la órbita, y en la órbita vemos que está la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. Entonces, la fisura orbitaria superior, también llamada hendidura esfenoidal, y la fisura orbitaria inferior es llamada la fisura esfenomaxilar, que ahorita también la vamos a ver en otros cortes. Entonces, la órbita se abre a través de la fisura orbitaria superior hacia la fosa media y a través de la fisura orbitaria inferior hacia la fosa pterigopalatina e infratemporal. En esta vista anteroinferior del cráneo, su relación ósea, vamos a ver que la parte anterior del paladar duro está formada por los maxilares y la parte posterior está formada por la placa horizontal del hueso palatino. El vómer, aquí lo podemos ver, está formando la parte posterior del tabique nasal y divide la abertura nasal en la línea media. Y acá vamos a ver también el clivus, el cual está formado por la parte de arriba, por el hueso esfenoides, y abajo por la parte basal del hueso occipital. Nos muestran el ápex petroso, el cual se interpone entre el ala mayor del esfenoides y la parte clival del hueso occipital. Algo muy importante nos lo muestran siempre en todas sus vistas, sobre todo las vistas claramente inferiores y laterales, los cóndilos mandibulares y la fosa mandibular, la cual se encuentra ubicada debajo de la parte posterior de la fosa media. Entonces es un límite eh, que se utiliza durante las cirugías también para hacer los planeamientos y saber que ese es el límite posterior en su porción exocraneal. Y se encuentra en la superficie inferior de la parte escamosa del hueso temporal. Ahora en esta vista lateral del cráneo vamos a ver que la base craneal está formada de anterior a posterior por los siguientes huesos. Está formada por el maxilar, el hueso frontal, el hueso cigomático, el esfenoides, que vamos a ver el ala mayor del esfenoides, y la escama, la parte escamosa del hueso temporal, y en la parte posterior, pues, el hueso occipital. El hueso cigomático y el hueso frontal van a formar parte lateral del borde orbitario. El terion, donde aquí nos lo están señalando, está marcando el extremo lateral del ala mayor del esfenoides. Sin embargo, ya en una de las charlas anteriores ya había hablado de este punto, porque no solo está formado por el ala mayor del esfenoides. También nos muestran acá en esta vista lateral el keyhole, que es un agujero de trépano pues, que se hace en anatomía pues, neuroquirúrgica, el cual expone la fosa anterior y la periórbita en su profundidad y se encuentra justo por encima de la sutura frontocigomática y por delante de la línea temporal superior. El arco cigomático está formado por el hueso cigomático y por detrás ya vamos viendo cómo se une la parte escamosa del hueso temporal. Y la fosa condilar, ya lo habíamos notado, ese es su aspecto lateral. Y acá vemos una imagen del proceso pterigoideo. Y en este extremo inferior del proceso pterigoideo se va a unir con el hueso maxilar hacia adelante. También lo vemos en su porción posterior y se separa del maxilar para crear la fisura pterigomaxilar, de la cual más adelante vamos a hablar cuando hablemos de la fosa media, para comunicarse con la fosa pterigopalatina. En la vista inferior vamos a ver que aquí han retirado todo el hueso maxilar para exponernos la parte inferior de esta fosa craneal anterior, y nos está mostrando ahora sí la fosa pterigopalatina, que se encuentra entre la apófisis pterigoidea y la placa maxilar posterior. También nos está mostrando la relación que tiene el seno maxilar inmediatamente formando el piso de la órbita y en contacto con el foramen infraorbitario. En esta vista inferior donde se ha retirado pues el maxilar, la parte posterior
de la placa horizontal del hueso palatino. Nos han retirado esta parte derecha para hacer visible la relación que hay entre la fisura orbitaria inferior, la cual no habíamos visto muy bien, y se encuentra entre el ala mayor del esfenoides y el hueso maxilar. Por eso es llamada también la fisura o la hendidura esfenomaxilar. Nos muestran el techo del canal viviano, el cual se extiende a través de la base del proceso pterigoideo. El proceso pterigoideo se encuentra medial y el canal viviano en el lateral. Y también se puede apreciar, haciendo parte del ala mayor del esfenoides, los forámenes oval, por donde va a pasar la rama B2, y en su parte posterior el foramen espinoso, para darle paso a la arteria meningia media. Entonces, como habíamos hablado, el doctor Roton divide en dos partes, una parte medial y una parte lateral. Entonces, en esa línea media de la base del cráneo va a estar formado. Este corte nos muestra, digamos, de manera detallada esa relación íntima que hay entre las tres fosas. Pues se pensaría que es que quedan muy lejos las estructuras, pero realmente por eso pues, la microcirugía abarca todo eso y hay que conocer muy bien esa relación estrecha de las estructuras para saber qué está sucediendo. Entonces vemos que de atrás, de adelante hacia atrás, vamos a ver que encontramos que está el hueso frontal, después el etmoides, el hueso esfenoides, y ya inmediatamente atrás nos encontramos con el hueso occipital y el clivus. El techo de la órbita, formado por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides, y los senos etmoidales que se encuentran por delante del seno esfenoidal entre las órbitas. En esta vista lateral nos muestran la fisura pterigomaxilar, así nos las muestran, y nos muestran la fosa infratemporal. Entonces esta fosa pterigomaxilar vemos que se encuentra en la pared maxilar posterior y la apófisis pterigoidea, y se abre desde la fosa infratemporal hacia la fosa pterigopalatina. Entonces ya estamos hablando de tres fosas. Está la fosa temporal, la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina. Aquí nos muestran de nuevo la fosa mandibular con la rama del arco cigomático dirigiéndose hacia adelante y formando parte del hueso escamoso. Y la parte posterior está formada por el hueso timpánico, por la parte timpánica del hueso temporal, está formando la pared anterior e inferior del meato auditivo externo. Entonces, esas son las relaciones de la fosa mandibular. Aquí les voy a mostrar una vista anterior a través del seno maxilar, donde se ha removido la pared anterior y posterior del seno maxilar. Y, digamos, esta parte, vamos a ver que hay una íntima relación con las estructuras intraorbitarias y el seno maxilar. Entonces vamos a ver que se expone el proceso pterigoideo aquí en su porción superior y forma parte de la pared posterior de la fosa pterigopalatina. En la parte inferior de la fisura orbitaria superior se ve a través de la parte superior del seno maxilar. Entonces, si uno corta todo el seno maxilar, si se ha removido como en esta estructura, seguida nos vamos a encontrar con estos tres forámenes y con estos dos forámenes, el canal viviano, el foramen redondo, y en la parte superior enseguida nos vamos a encontrar en la fisura orbitaria superior. El foramen redondo se abre hacia la fosa pterigopalatina, la cual ya habíamos visto cuando estábamos hablando cuando mostramos la superficie inferior. El foramen redondo y la fisura orbitaria está dividido, como lo vemos acá, por el strop maxilar o el estribo maxilar. Entonces vemos que tienen una íntima relación y ya lo hemos visto también en su cara endocraneal.
y vemos que el canal viviano se abre a través de la fosa pterigoidea por debajo del foramen redondo. Entonces, el seno maxilar está formado por su pared anterior, esta es la pared posterior, y en la pared anterior es la que se ha pues, removido para mostrarnos todas estas estructuras interorbitales. Estas tres imágenes que voy a mostrar adelante van a hablar un poco del esfenoides, veamos rápidamente, porque el esfenoides es un hueso, pues que a mí me parece algo complejo de entender, pero básicamente está formado, es muy importante porque hace parte de esa transición y de esa estructura entre la cara, la base, la fosa craneal anterior y la fosa craneal media. Y todas esas estructuras que están en íntima relación. Y la cavidad nasal, muy importante. Entonces, vemos que el hueso esfenoide en su cara anterior, vamos a ver que está formado por el ala menor del esfenoides y que tiene una cara orbitaria. Por el ala, entonces está compuesto por dos alas menores, dos alas mayores, hacia el cuerpo del esfenoides, su parte medial, y en la parte de abajo va a estar el proceso pterigoideo. Y ese proceso pterigoideo va a tener una lámina lateral de la apófisis pterigoides y una lámina medial. Y muestro el esfenoides es para ver todas esas estructuras y todas esas fosas que nos van a mostrar, que vamos a ver acá en la fosa craneal anterior y posteriormente en la fosa craneal media, porque las estructuras como la fosa pterigopalatina, la fosa infratemporal, la fosa subtemporal y la fisura pterigomaxilar, pues van a estar en íntima relación con todos estos. Es un hueso muy irregular, entonces me parece un poco complejo de entender. Nos está mostrando que en el hueso esfenoides van a estar la cresta esfenoidal superior, la cresta esfenoidal inferior, que está unido al proceso etmoidal, y también se encuentra la íntima relación que habíamos hablado de la fisura orbitaria superior. Todo esto hace parte del hueso etmoides en un conjunto. Y los forámenes redondos, conducto pterigoideo. En esta cara posterior del hueso esfenoides, vamos a ver que se encuentra una estructura importante como la silla turca. Entonces aquí estamos viendo ya el dorso de la silla turca. En su parte medial, la língula, la apófisis pterigoides en su parte posterior y su lámina media. Vemos que hay una fosa, que es la fosa escafoidea, que está formada entre la apófisis pterigoide en su lámina media y la apófisis pterigoide en su lámina lateral. Y aquí nos muestran, ya no vemos el agujero oval, pero sí podemos ver el agujero redondo, cómo se va pues, dirigiendo para darle paso a la rama B2. Y finalmente su cara superior, también es muy importante saber que se encuentra el yugo esfenoidal, el plano esfenoidal, el proceso esfenoidal que ya lo hemos visto desde la cara anterior, y vemos el limbo esfenoidal, y aquí sí vemos toda la extensión de la silla turca que se encuentra en el cuerpo de los esfenoides. Entonces vemos la fosa hipofisiaria, el dorso de la silla turca, y el tubérculo pues es la parte, el límite anterior de la silla turca. Esta es una vista anterior de un cráneo que está seccionado a través de la parte posterior de los senos etmoidales y maxilares. Entonces ya vamos a seguir, digamos, haciendo unas secciones y cortando hacia atrás. Muestra muy detalladamente el doctor Rotten para exponer las estructuras óseas y las relaciones tanto en la parte lateral y en la parte medial. Entonces nos muestra los senos etmoidales que se encuentran por delante del cuerpo del esfenoides y el seno esfenoidal, la pared posterior del maxilar, la cual forma parte anterior de la fosa pterigopalatina. Aquí ya no mostramos el hueso etmoide solamente, sino su relación que tiene con los otros huesos y las estructuras de la cara. Entonces vemos la placa perpendicular del hueso palatino, formando parte de la pared medial de la fosa pterigopalatina, el seno etmoidal encontrándose por delante del margen lateral de los orificios esfenoidales o el ostium de los esfenoides, que es una estructura par, pues aquí nos han cortado por la mitad.
y la fisura orbitaria superior encontrándose entre el ala mayor de los esfenoides por debajo y el ala menor de los esfenoides, y en su pared medial con el cuerpo de los esfenoides. Entonces, estas tres estructuras nos van a delimitar la fisura orbitaria superior. Este corte nos ha mostrado más hacia atrás, entonces ya no nos está mostrando el seno etmoidal, y el seno maxilar lo han removido totalmente, y ahí nos está mostrando ya más detalladamente el seno esfenoidal y la fosa pterigopalatina. Entonces vemos que ese seno esfenoidal va a estar formado en su parte, va a tener un ala lateral, la cual se extiende desde superior hacia inferior, lateralmente hacia el proceso pterigoideo, por debajo del agujero redondo. Entonces está en íntima relación el agujero redondo con el seno esfenoidal, por un tabique que está dividiendo pues tanto el seno esfenoidal como el foramen. Y vemos cómo está pasando hacia la parte craneal y hacia la fosa pterigopalatina, ese canal viviano que se abre desde en la base del proceso pterigoideo, que ya habíamos hablado que el pterigoides hace parte de la parte inferior del hueso esfenoides. Entonces está el proceso pterigoideo, la lámina pterigoidea medial y la lámina pterigoidea lateral. Nos muestran la fosa infratemporal, la cual se encuentra debajo del ala mayor del esfenoides, y aquí también se encuentra la fosa temporal. Aquí no está muy bien en su esplendor, pero más adelante la vamos a ver, incluso cuando hablemos de la fosa media, la cual se encuentra entre el ala mayor del esfenoides y el arco cigomático, y la fosa temporal es la que va a contener el músculo temporal. Es una imagen también más hacia atrás, todavía ya nos quitaron el seno esfenoidal, y vamos a ver el strop óptico o el estribo óptico, el cual se extiende desde la base de la apófisis clinoides anterior hasta el cuerpo esfenoidal y separa el canal óptico para dar paso al nervio óptico, y por debajo se encuentra la fisura orbitaria superior. Entonces, ese strop óptico nos va a dividir esas dos estructuras, esos dos forámenes. El foramen redondo, en íntima relación, como ya lo hemos hablado, y se encuentra en la parte medial de la fisura orbitaria superior, y el canal viviano, abriéndose hacia la fosa pterigopalatina, hacia inferior y medial del foramen redondo. Entonces, todas estas estructuras que hacen parte de ese hueso esfenoides están, pues como lo vemos acá, en íntima relación. Y finalmente, para hablar de estas superficies óseas, nos muestran esta última cara, que es la cara desde atrás, desde de la fosa craneal media y de la fosa craneal anterior, donde vamos a ver estas estructuras, que son la fosa orbitaria superior, que se encuentra por debajo del ala menor de los esfenoides. El strop óptico ya lo habíamos visto en su cara anterior, pero obviamente ya nos habían cortado todo el seno esfenoidal en su parte posterior para mostrarnos esto, y es más fácil verlo desde su parte posterior. Vemos el ala mayor del esfenoides, que se va a extender desde medial hacia el lateral, formando parte del piso y la pared anterior y lateral de la fosa media, que ya habíamos hablado cuando delimitamos la primera diapositiva, qué es lo que es la fosa craneal anterior y qué es lo medio. Y otra vez nos muestran ya la placa pterigoidea medial, la placa pterigoidea lateral y el proceso pterigoideo, y cómo este proceso pterigoideo está en íntima relación pues, con el canal viviano. Entonces, hemos visto que nos han mostrado todas estas estructuras de la fosa craneal anterior, pero están muy relacionadas con los senos paranasales. Entonces, también el doctor Roton hace una parte de senos paranasales, digamos que no se dividen así en los temas como lo he dividido, pero para mi mayor entendimiento más bien lo hice de esta forma: dividir la órbita, la fosa craneal anterior en su parte endocraneal y las superficies óseas.
Entonces, en cuanto a los senos paranasales, aquí estoy mostrando una sección en el plano coronal donde se visualizan los senos maxilares, los senos etmoidales y cómo está la disposición de los cornetes y el septum nasal. La parte superior de la cavidad nasal está separada por las órbitas, por los senos etmoidales, que ya lo habíamos visto, pero habíamos visto más la parte ósea, y aquí se encuentra pues, el tejido mucoso y el tejido blando también, nos está mostrando. La parte inferior de la cavidad nasal está delimitada lateralmente por los senos maxilares, entonces a nivel superior por las órbitas y a nivel inferior por los senos maxilares. Y aquí en esta imagen de la derecha vamos a apreciar que nos están mostrando, ya nos hicieron un corte más atrás, nos muestran la pared nasofaringea posterior. Y podemos ya apreciar lo que les había comentado, haciendo parte del hueso etmoides, el meato, el cornete medio y el cornete inferior. Aquí también se muestra muy detallado, haciendo este sí parte del maxilar y parece que se formando el seno maxilar en su pared medial. También nos está mostrando unas estructuras importantes, las cuales en los abordajes que se hacen transesfenoidales, pues hablar de las esfenoides es hablar también una charla solamente. Sin embargo, aquí vamos a ver que en esta pared nasofaringea posterior nos encontramos con el esfenoide. Y en el esfenoides nos muestran el ostium del esfenoides, que ya lo habíamos visto también en las superficies óseas. Ahora sí hablemos, sigamos hablando de estas cavidades paranasales y nos muestran una vista sagital. Y en esta vista sagital muestran el área que está por debajo de la fosa craneal anterior y el área que está debajo de la fosa craneal media. Ya hemos hablado que el área que está debajo de la fosa craneal anterior está en la cavidad, en gran parte está la cavidad nasal y la cavidad nasofaringea en su parte posterior. Entonces la cavidad nasal se divide en meato auditivo, en el meato inferior, en el meato medio y en el meato superior, y se encuentra el receso esfenoetmoidal, el cual se encuentra acá en directo contacto en la parte anterior, límite anterior del seno esfenoidal, y va a estar formado también por una cóclea inferior, una cóclea media y una cóclea superior. La parte central de la base craneal media está formada por el cuerpo del esfenoides, que está conteniendo el seno esfenoidal y la silla turca. La nasofaringe y la abertura de la trompa de Eustaquio, también nos lo están mostrando acá, se encuentra por debajo del seno esfenoidal. Y se aprecia en esta imagen de la derecha también la relación que hay entre la carótida interna, que está recorriendo el margen lateral del seno esfenoidal. Y también vemos a través de ese seno esfenoidal en su parte lateral, en su pared lateral, el seno cavernoso y su relación que tiene con pues, todas las estructuras que pasan por el seno cavernoso. En esta diapositiva ya nos han retirado los cornetes y toda esa parte apendicular. Solamente quedó el cornete inferior, el cual hace parte del hueso maxilar. Y digamos lo que he entendido es que el hueso, lo que son los cornetes superior y medio, son un tejido más bien blando, mientras que el cornete inferior es más, es casi de una contextura ósea y ese está muy pegado, muy adherido al maxilar. Entonces nos muestran el conducto nasolacrimal, el cual se abre por debajo del cornete inferior, la fosa de Rosenmüller, que se encuentra que se encuentra detrás de la trompa de Eustaquio, que la hemos visto en la diapositiva anterior. Y esta fosa de Rosenmüller, básicamente lo que es una estructura la cual nos va a delimitar la comunicación entre la nasofaringe y el conducto auditivo, el cual va a estar comunicado por la trompa de Eustaquio. Llega a esa fosa de Rosenmüller. El nervio óptico
Vemos que está entrando a la órbita por encima de la fisura orbitaria superior, el nervio maxilar saliendo del foramen redondo para entrar a la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina hace parte de la fosa craneal anterior, mientras las fosas que había nombrado anteriormente, la fosa subtemporal y la fosa temporal, pues hacen parte de la fosa craneal media. Entonces la vamos a tratar la próxima sesión. El nervio maxilar, aquí nos muestran B2, está saliendo de esa fosa y aquí, del foramen redondo, y ya lo vemos aquí acá en la fosa pterigopalatina. Esa fosa pterigopalatina ya hemos visto que estaba formada por el proceso pterigoides y el hueso palatino en su porción perpendicular. El nervio abducens se ve por debajo del segmento intracavernoso de la arteria carótida interna, y la fosa pterigopalatina se encuentra anterior al seno esfenoidal y debajo del lápex orbitario. En esta vista sagital, digamos, es más cercana, ya nos han quitado también todas las estructuras, están haciendo una disección para mostrar la parte infraorbitaria en su cara lateral. Nos muestran los músculos oblicuo superior, el recto interno y el recto inferior. Y a la derecha, ya una vista más ampliada de esa fosa pterigopalatina, donde vamos a encontrar el nervio maxilar saliendo del foramen redondo para entrar a la fosa pterigopalatina, donde van a emerger, en esa fosa emergen los nervios infraorbitarios, en el infraorbitario, vamos a ver después ya los otros nervios que se van a dirigir hacia superior. Entonces está el nervio infraorbitario pues en el piso del ápex orbitario, el nervio cigomático y el nervio palatino. Esas son ramas del nervio maxilar y también las ramas comunicantes que van a llegar al ganglio pterigopalatino. Además, en esta fosa vamos a encontrar la unión del nervio mediano con el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino y las ramas de la arteria maxilar. Entonces ya adentrándonos en la fosa craneal anterior, nos están mostrando, ya habíamos visto, es una vista superior, nos muestran el piso de la fosa craneal anterior, en gran parte va a estar formada por la cavidad nasal, y la porción superior del maxilar, pues nos las han removido para ver toda la cavidad nasal en su extensión anterior y en su extensión posterior. La órbita y el maxilar se encuentran por debajo de la parte lateral de la fosa craneal anterior, y el seno esfenoidal y la silla turca se encuentran en la parte medial de la fosa craneal media. La fosa infratemporal ya no las comienzan a mostrar en estos cortes, que como les cuento, pues lo vamos a tratar en la próxima sesión. Y la fosa pterigopalatina, esta sí se encuentra por debajo de la fosa craneal anterior. En esta vista nos exponen el ápex orbitario por encima, que está directamente por encima del seno maxilar, formando parte del piso de la órbita, y se expone ampliamente la cavidad nasal y esta íntima relación ya con las estructuras de la fosa craneal anterior y fosa craneal media. Muestran el nervio mandibular entrando a la fosa infratemporal, el nervio maxilar entrando a la fosa pterigopalatina, la cual se encuentra lateral a hace parte de la superficie lateral de la cavidad nasal. Y en la imagen de la derecha observamos el ápex orbitario se encuentra por encima de la fosa pterigopalatina. Entonces esta fosa pterigopalatina va a estar, el techo va a ser el ápex orbitario, y su pared medial va a ser la cavidad nasal. Entonces aquí estamos viendo la rama frontal del nervio oftálmico que pasa a lo largo del techo de la órbita, y la rama infraorbitaria pasando
por el piso de la órbita. La fosa craneal anterior está formada, como ya hemos visto, por los huesos frontales que se unen en la mitad, el hueso etmoides en su porción medial y el esfenoides en su parte posterior. El hueso frontal dividiéndose anteriormente por dos láminas que se encierran en el seno frontal. Los huesos etmoides, el hueso etmoides que contiene las celdillas etmoidales se encuentra medialmente formando la crista gali y la placa cribiforme, por donde que va a tener pues varios orificios por donde van a pasar las fibras del nervio olfatorio. En la región posterior del hueso frontal, el etmoide se unen en el cuerpo del hueso esfenoides para formar el seno esfenoidal. Aquí ya nos están mostrando el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio dirigiéndose desde adelante pues, hacia atrás. Entonces, esos tractos olfatorios van a ser tanto parte de la fosa craneal anterior en su extensión, en su recorrido, y la fosa craneal media. Aquí nos comienzan a mostrar ya el nervio óptico, el cual está envuelto en la vaina del nervio óptico a medida que pasa a través del canal óptico para alcanzar el ápex orbitario, el que ya habíamos visto, digamos, en todas sus superficies. Entonces aquí nos están mostrando ya más ampliamente las estructuras desde la parte superior, las estructuras interorbitarias y ya su relación con los nervios, los pliegues durales y cuál es la relación con la fosa craneal media. Entonces aquí se ha retirado, se ha hecho una clinoidectomía anterior para exponer estas estructuras. Estamos apreciando cómo se encuentran a nivel medial las arterias cerebrales por encima del quiasma óptico. Muestran también en la parte orbitaria la disposición del nervio troclear, el cual pasa por encima del nervio óptico desde lateral hacia medial para encontrarse o para ir más bien a inervar el músculo oblicuo superior. La arteria oftálmica, aquí vemos que está pasando por debajo del nervio óptico, así como la vena oftálmica superior. En este corte nos están mostrando ya, digamos, más abajo y el techo del seno maxilar. Entonces se ha resecado el contenido orbitario para exponernos el suelo de la órbita y la pared lateral. Entonces, los senos maxilares se visualizan debajo del piso orbitario, ya lo hemos visto en la superficie, estamos hablando de las relaciones óseas. Entonces, los nervios maxilares dan, los nervios maxilares dan varias ramas. En estas ramas vamos a ver que está el nervio infraorbitario, que es el que pasa por el piso de la órbita para llegar a la mejilla y al cigomático. Y a la derecha vemos una vista ampliada dejaron pues el plano esfenoidal o el yugo esfenoidal, donde estamos apreciando los nervios ópticos, los cuales están encerrados en su vaina óptica, y el tendón anular donde se van a encontrar cuatro músculos que van a ser el oblicuo superior, el recto interno, el recto lateral y el recto inferior. Superior al tendón anular, vamos a ver que va a estar el foramen oculomotor por donde va a pasar el tercer par, el sexto par, y superior al nervio óptico va a pasar, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, el par craneal 4 o el troclear. Aquí también en esta imagen vemos que han realizado una clinoidectomía anterior para exponernos el segmento clinoideo, de lo que nos hablaba anteriormente nuestro compañero, hablando de las arterias y los segmentos que tiene.
las arterias supratentoriales. Y nos está mostrando también, pues han resecado el segmento A1 de la arteria cerebral anterior para exponer la lámina terminalis. Aquí podemos ver el quiasma óptico, el ligamento falciforme, que va a ser parte del repliegue dural hacia el plano esfenoidal y el ápex orbitario. Y aquí nos muestran de nuevo el strop óptico, que es el que nos va a dividir la fisura orbitaria superior y el conducto óptico, que aquí lo han cortado. Entonces, en esta imagen, una imagen más detallada, pero realmente es una imagen no tanto para mostrar la fosa craneal anterior, sino como el limbo entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal media, y nos muestran pues cómo es la distribución y cómo esto que estoy mostrando aquí abajo es se ha resecado la dura madre del frontal y se ha abierto y se ha retraído los lóbulos frontales para exponer el nervio olfatorio, los nervios olfatorios, el tracto olfatorio, el quiasma óptico y la disposición de el nervio óptico también. ¿Y cuál es la relación que tiene con las arterias cerebrales anteriores dirigiéndose hacia adelante para formar toda esa vasculatura cerebral anterior y la arteria cerebral media dirigiéndose también pues, hacia lateral para formar y hacer parte de la cisterna silviana? Entonces, hablando un poco de la órbita, en la órbita aquí vamos a ver es una vista ya más ampliada para mostrarnos toda esa parte intraorbitaria desde superior, donde ya vamos a apreciar los nervios frontales, el nervio troclear y el nervio lacrimal. El nervio troclear cruzando por encima del vértice orbitario para alcanzar el músculo oblicuo superior, como les había comentado, hace que viniera desde lateral, pasando por la porción, digamos, inferior y posterior del ala menor del esfenoides, que la podemos ver, y dirigiéndose hacia el músculo oblicuo superior. La rama frontal del nervio oftálmico está discurriendo por encima del músculo elevador, y en esta parte derecha nos está mostrando la arteria oftálmica, el nervio nasociliar y la vena oftálmica superior, las cuales están ubicadas pues medialmente en la pared anterior de la órbita y cruzan entre el nervio óptico y el músculo recto superior. Esta es una vista, digamos, mucho más ampliada de este compartimento orbitario, donde vemos que el nervio frontal se ha dividido en una rama supraorbitaria y unas ramas supratrocleares, que la vemos dirigiéndose hacia medial. Ya nos muestran la vena oftálmica superior y la arteria oftálmica. La arteria oftálmica por lo menos está compuesta por 14 ramas, las cuales con unas ramas finales que son ramas, una rama frontal y una rama nasal, y tienen una estrecha relación también con la arteria facial. Entonces hacen una anastomosis en la cara. La vena, lo que es la vena oftálmica superior y la arteria oftálmica son el paquete vascular, que es el más importante. Aquí lo podemos ver que es un paquete vascular, digamos, grueso, y hace parte de toda la irrigación y el drenaje venoso. Es el drenaje venoso de la órbita, básicamente. Por eso la arteria oftálmica, que viene directamente de la arteria carótida interna, nos va a dar pues, por lo menos esas 14 ramas. Son lacrimales, ramas esmoidales, anterior y posterior, la rama supraorbitaria, rama supratroclear, la rama nasal. Entonces todas estas van a surgir de esta arteria oftálmica que pasa por encima del nervio óptico. Y la vena oftálmica
pues se va a dirigir, ya lo hemos visto en su posición posterior, va a dirigirse para hacer drenaje en el seno cavernoso. Entonces aquí nos muestran ya varias visiones de la órbita. Entonces nos muestran primero una superficie que es ósea. Entonces la parte medial del borde orbitario está formado, ya habíamos visto, por el hueso frontal, pero aquí no vemos esta imagen, digamos, esa sí no la habíamos mostrado, toda esta cara medial. Está formada por el hueso frontal, el hueso nasal, el hueso lacrimal, que tampoco lo habíamos visto, y el hueso etmoides, lo que había dicho que en la parte posterior de esta pared medial iba a estar formado. Y el piso va a estar formado por el maxilar. La parte anterior del canal nasolacrimal está formado por el maxilar y la parte posterior del hueso lacrimal, que se está uniendo con el etmoides posterior, en la parte posterior, y en la parte superior con el hueso frontal. Aquí se aprecia en la parte medial el músculo orbicular oculi, el ligamento cantal medio, que tiene una porción superior y una porción inferior, y este cruza enfrente del saco lacrimal. La parte medial del músculo orbicular de los párpados y la parte maxilar en esta imagen se han removido para exponer el saco lacrimal, el conducto nasolacrimal, y una pequeña parte de la cavidad nasal y del seno maxilar. Aquí en esta imagen de abajo, la imagen D nos está mostrando el conducto nasolacrimal, cómo se está dirigiendo para desenfocar en lo que ya les había comentado anteriormente en el meato nasal inferior. Y en estas dos imágenes es un abordaje únicamente que se ha hecho en toda la pared medial, la pared medial de la órbita, para mostrarnos la pared posterior y medial del seno maxilar, las cuales se han resecado y nos está exponiendo, ya lo habíamos visto desde la cara lateral, ahora vamos a verlo en la cara anterior y lateral, la fosa pterigopalatina, que está conteniendo, como lo podemos ver, la arteria maxilar. La arteria maxilar es una arteria que viene de la carótida, hace parte de la arteria carótida externa. Y las ramas de esas arterias maxilares a dirigirse tanto a todas las estructuras musculares de la parte facial. Y también vamos a ver el ganglio pterigopalatino. Y este abordaje se ha dirigido básicamente, ya ahora sí se ha resecado toda la parte posterior del seno maxilar y la fosa pterigopalatina en su porción más posterior. E incluso pues estamos viendo que se logra visualizar desde ese abordaje la glándula pituitaria, el puente y la basilar. Entonces finalmente vamos a hablar en estas dos diapositivas, vamos a hablar de los músculos de la cara y la fosa anterior. También en este capítulo nos los muestran para verlo todo como un conjunto. Entonces estas ramas frontotemporal y cigomática nos muestra, aquí vamos a ver el nervio facial y las ramificaciones que tienen en el músculo. Están expuestas por debajo de la glándula parótida y van a llegar al auriculares oris, el cual está rodeando la boca, al músculo buccinador, rodeando la cavidad oral profundamente hasta el músculo macetero. Muestra también el conducto parotidio cruzando el músculo macetero, la arteria temporal superficial dividiéndose en su rama anterior y en su rama posterior. En esta imagen se ha resecado ya la glándula parótida para exponer el nervio facial, el cual emerge hacia la cara
desde el foramen estilo mastoideo y nos muestran la rama facial, las cuales está dirigiendo hacia una rama frontal y unas ramas maxilares. Esta rama frontal atravesando el arco cigomático en su trayecto hacia la frente, la rama temporal superficial pasando profundamente al nervio facial enfrente de la oreja y se aprecia el músculo temporal y su inserción en la apófisis coronoide, en el proceso coronoide de, de la rama de la mandíbula. En esta imagen, digamos, más ampliada, podemos ver las ramas del nervio facial que forman un plejo fino, como una almohadilla, la cual está cubierta por una almohadilla de grasa que recubre la fascia temporal y se dirigen a los auriculares oculi y al músculo frontal. Y a la derecha vemos una vista más ampliada de este plejo nervioso facial, el cual va emergiendo por debajo de la glándula parótida que inerva a estos dos músculos. Y finalmente, en esta diapositiva vamos a ver este abordaje que se ha hecho resecando el músculo temporal para mostrarnos donde se aprecia la arteria y el nervio mandibular que pasa hacia arriba a lo largo del ala mayor del esfenoides, pero el ala mayor del esfenoides en su porción exocraneal y la escama del temporal para pasar profundo al músculo temporal. Nos muestran también en la fosa pterigopalatina, la que ya delimitamos, los músculos pterigoideos laterales que se extienden hacia atrás desde el proceso pterigoideo y el ala mayor del esfenoides para insertarse a lo largo del cóndilo mandibular y de la articulación temporomandibular. Entonces, en resumen, aquí hemos visto que en esta fosa craneal anterior su piso va a estar formado gran parte por la cavidad nasal, por eso hablamos de ella y el doctor Rotom la detalla. Y también vemos que hablamos de la fosa pterigopalatina, las estructuras que se encuentran dentro de ella. Básicamente son el nervio mandibular cuando sale de su foramen redondo y las arterias maxilares y sus divisiones. Y este nervio, y sus divisiones que tiene el nervio mandibular dentro de la fosa pterigopalatina. Entonces con esto pues culminamos la revisión de fosa craneal anterior. Se puede hablar muchísimo de la fosa craneal anterior y siempre pues hay que estudiarlo de manera detallada y repasarlo muy bien. Y todas esas estructuras de la cara, como nos las ha mostrado el doctor Roth. Entonces para la próxima sesión voy a hablar de la fosa craneal media. Otra vez vamos a recordar cosas que hemos visto porque realmente en ese capítulo es un capítulo que muestra íntimamente esa relación de la fosa craneal media anterior y